Buenas tardes, ¿qué tal? Esta es nuestra cuarta clase y vamos a continuar entonces en la plataforma, ¿ok? Entonces vamos a ir viendo. Hoy voy a tomarme el tiempo para explicarle a fondo lo que es vectores en el lenguaje C++, ¿ok? De hecho, vamos a ver los que no son dinámicos porque también se pueden formar vectores de forma dinámica. Vamos a ver lo que son estáticos. ¿Cuál es la diferencia? Los vectores estáticos, cuando nosotros empezamos el programa, ahí definimos la cantidad de espacios que se va a reservar dentro del programa. Entonces, cuando empieza su ejecución, el sistema operativo y el lenguaje en sí ya reservan espacios para que se pueda utilizar. La otra opción es utilizar las memorias del GEAP, que son memorias dinámicas y que tienen que ver con el tema de punteros si es lenguaje C++, si es lenguaje C, y alguna librería en especial si es lenguaje C++, ¿ok? Que manejan memoria dinámica. Las memorias dinámicas, aunque se puede llamar vectores, básicamente pueden ser posiciones en memorias que no sean contiguas, ¿ok? Pero lo que se busca dentro de la definición de vectores es que esas memorias sean contiguas. Por eso vamos a ver nosotros lo que corresponde a un sistema tradicional de memoria, ¿ok? Bueno, vamos a empezar entonces la definición y después vamos a irnos a las prácticas, ¿ok? Bueno, entonces un vector en C++ es una secuencia contigua de elementos del mismo tipo, almacenados en memoria. Se trata de una estructura de datos muy útil para organizar y manipular colección de elementos. Aquí lo más importante es que son memorias contiguas, es decir, que el sistema operativo agarra ese bloque y todo ese bloque te deja para que vos puedas utilizar dentro de tus programas. Y a la hora de terminar, el programa también entrega así completo al sistema operativo para que pueda manipular eso. Podemos crear también memorias dinámicas cuando creamos funciones. Cuando creamos funciones, automáticamente se usa también la memoria del GEAP. Y las memorias del GEAP también son dinámicas. O sea, cuando creamos un bloque, entonces ahí estamos creando memorias dinámicas. Y cuando sale fuera del bloque eso, termina la ejecución y se devuelve ese espacio de memoria. Por definición, un array o un vector son memorias contiguas. Las otras son memorias dinámicas, las que no son contiguas y se pueden alojar dinámicamente en el momento de ejecución dependiendo de si hay o no espacio en memoria. ¿Okay? Bueno, entonces un vector, siguiendo la estructura tradicional de lo que es un vector, entonces son una secuencia contigua de elementos del mismo tipo. Significa que si cada casillero que ustedes definen dentro del área de memoria corresponde a un entero, entonces corresponde a 4 bytes en cada momento y a cada casillero. ¿Okay? Si definen uno de tipo double, entonces pueden suponer que es un casillero de 6 bytes o de 8 bytes. Entonces, para cada memoria contigua corresponde con 6 bytes. Entonces, es así proporcional el espacio de memoria que se va reservando. Entonces, se va reservando diferentes espacios de acuerdo al tipo de datos que vamos a definir. ¿Okay? Entonces, aquí lo principal es que es una secuencia contigua de elementos, se almacena en memoria y trata de una estructura de datos muy útil para organizar y manipular esas colecciones de elementos de un mismo tipo de datos. Sus características son que es homogéneo, que todos los elementos tienen que ser del mismo tipo. Por ejemplo, si definimos de tipo entero o integer, si definimos el tipo float o si definimos el tipo char para caracteres, todos ellos deben tener el mismo tipo de datos. No se puede mezclar. Esa es por definición misma, no se puede mezclar. Además, cada vez que nos movemos de un casillero a otro, nos estamos moviendo de bloque de memoria con la misma cantidad de espacios. O sea que no nos podemos mover a un bloque grande de memoria y luego movernos a un bloque pequeño de memoria. Cada movimiento corresponde a un elemento proporcional dentro de ese espacio de memoria.
O sea, fíjense aquí en el gráfico. Supónganse que esto sea un entero. Entonces, el espacio que ocupa este 10 es lo mismo que ocupa este 20, que este 30, que este 40 y que este 50, ¿ok? O sus posiciones del índice 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Por qué es importante que sea del mismo tipo de datos? Porque cuando recorre estos a través de sus índices, entonces se refieren al mismo espacio de memoria. Entonces, si este es un entero, me muevo de entero a entero. Si este es un número flotante, me muevo de número flotante en número flotante. Si es de carácter, me muevo de carácter en carácter. ¿Okay? Entonces, son todos del mismo tipo. Tiene un tamaño fijo, que es un arreglo estático, o dinámico, que también hay posibilidad de que sea dinámico. Los arreglos tradicionales tienen un tamaño fijo, que es el que nosotros vamos a ver, definido en tiempo de compilación. Es decir, que cuando nosotros compilamos y se genera ya ese programa, en ese momento ya se crea ese espacio. Se crea ese espacio para que después el sistema operativo pueda alojar eso cuando encuentra un espacio contiguo. Y dinámico, básicamente el sistema operativo se comunica con el lenguaje y ellos se comunican entre sí y buscan un espacio donde ubicarse. Generalmente, como estos espacios ya están predefinidos, entonces en el disco, cuando nosotros grabamos ese programa ejecutable, básicamente ahí ya se define ese espacio. Y cuando se levanta en memoria del disco a la memoria RAM, entonces ya se predefine el espacio que va a tener. ¿Ok? Pero ocurre algo bastante interesante, especialmente con las memorias dinámicas, que, que usan el espacio del heap, que básicamente es una pila. Y la pila básicamente crece y decrece dependiendo de cómo se va comportando eso. Y los espacios de la RAM también van creciendo y decreciendo, depende de dónde está alojado ese dato. Entonces, para nuestro caso son datos homogéneos, también tienen un tamaño fijo y el acceso es a través de sus índices, a través de estos índices que están numerados de esta forma. En el lenguaje C++, lenguaje C y sus derivados, todos ellos empiezan en la posición 0. Entonces está marcado acá de color rojo el primer índice que empieza desde su posición 0. ¿Okay? Entonces si tenemos, como en este caso, 1, 2, 3, 4, 5 componentes del vector, en realidad estamos recorriendo desde la posición 0 hasta la 4. n-1, n-1. Si n fuera 5, entonces va a ir hasta n-1 y va a empezar en 0. Hay toda una definición de por qué esto es así. Sin embargo, hay lenguajes y algoritmos que cuando se enseña en algoritmo básicamente empieza en la posición 1. ¿Okay? Y, por ejemplo, también pasa lo mismo con el PHP, JavaScript y otros lenguajes que su primer elemento de recorrido del vector es 0. ¿Okay? Entonces, eso es lo más importante aquí. ¿Okay? Que empieza en 0. Ahora, ¿por qué empieza en 0? Es una historia un poco más larga eso. Y aquí tenemos justo esa explicación de por qué es 0. ¿Okay? Y está relacionado básicamente con el recorrido de punteros y acceso directo a memoria. El lenguaje C es uno de los pocos lenguajes que nos permite desde un lenguaje de alto nivel bajar a medio nivel e inclusive bajar a bajo nivel. Entonces, bajar de niveles significa que entrar casi al nivel de máquina ya. Entonces, al nivel de procesamiento del sistema operativo, casi. Bueno, eso en definitiva nos permite el lenguaje C, C++, pero las tendencias, y van a darse cuenta que la mayoría de los lenguajes, aunque les permita trabajar de esa forma, lo ideal es trabajar en alto nivel. ¿Por qué eso? Se van a dar cuenta que con el tiempo la dependencia del hardware
siendo dejado de lado. Entonces, cada día el programador tiene menos acceso a los recursos propiamente de la máquina. Cada día tenemos menos acceso. Eso es bueno por un lado y es malo por el otro. Vamos a empezar por qué sería bueno tener acceso completo de la memoria. ¿Ok? Sería bueno tener acceso completo de la memoria porque estoy trabajando casi a nivel de máquina y puedo manipular los registros a ese nivel. Entonces, del nivel alto, que es el lenguaje C++ normal, puedo bajar al nivel medio y puedo manejar con sentencias del lenguaje C las manipulaciones con los punteros. Los punteros son los elementos a medio nivel que básicamente me permiten trabajar con la memoria de forma discrecional. Entonces yo tengo acceso a todos los recursos de la máquina a través de los punteros. Entonces yo puedo apuntar un área específicamente de la memoria RAM o de la memoria ROM, o puedo apuntar a un área específicamente del vector de interrupciones, así se llama, el sistema operativo Windows y otros sistemas operativos al arrancar tienen un vector de interrupciones donde básicamente están los datos que coloca la BIOS, y también los datos que coloca el sistema operativo, como por ejemplo la hora, la fecha. Todo eso están en unos registros o los caracteres en sí, están todos en los caracteres que se muestran en la pantalla al arrancar la computadora. Todos esos están dentro están apuntados o están definidos como funciones o subrutinas dentro de lo que maneja la BIOS y el sistema operativo. Entonces, ese es el vector de instrucciones y que se puede tener acceso si podemos manipular directamente la memoria con punteros. Y otras partes de memoria que también se pueden manipular, como por ejemplo tener acceso a un área de video. Entonces directamente ahí lo voy a manipular. Bueno, eso es lo ideal, ¿ok? Pero, ¿qué pasa? Ahí pasa dos cosas. O tres cosas puede pasar ahí. Primero, que si cambia el hardware, entonces probablemente el área de memoria que apuntaba a una parte de la pantalla que yo utilizaba para realizar un juego de computadoras, ahora ya no voy a tener acceso y ahí tengo que empezar a programar para las N tarjetas gráficas o N placas madre que tienen incorporado onboard el sistema de video. Entonces sería todo un tema eso. Cada vez que se modifica el hardware, entonces también tengo que tener en cuenta eso y empezar a programar. Bueno, ese es el primer punto, entonces negativo. ¿Okay? El otro punto negativo sería que los sistemas operativos actualmente ya no permiten acceder al hardware directo. Entonces, el protocolo para acceder a un hardware es básicamente pedir los recursos al sistema operativo y el sistema operativo en sí te da unos manejadores por los cuales vos tenés acceso y poder hacer en la parte gráfica a través del sistema operativo. Entonces el sistema operativo es el que gobierna todo el hardware. Eso es bueno por un sentido porque independiza del hardware en sí. Entonces puedo utilizar una tarjeta de video que es diferente del proveedor o una placa madre onboard que básicamente tiene características que no voy a programar. Entonces me independiza del hardware mi programación. ¿Okay? Y el otro punto de vista y del por qué los sistemas operativos independizan todo eso es por seguridad. Porque básicamente a más bajo nivel los hackers tienen acceso como puerta trasera para introducirse dentro del sistema operativo y hacer sus fechorías. Entonces, si tenemos cerrado a ese nivel el código, entonces tenemos menos probabilidades de tener acceso. Entonces los sistemas operativos básicamente están enmarcados en un área donde básicamente son áreas privadas, donde él maneja el hardware y nosotros a alto nivel solamente nos dedicamos
a hacer peticiones para que nos pueda dar recursos y utilizar esos recursos. Y una vez que dejemos de utilizar esos recursos, devolvamos al sistema operativo para que continúe su proceso. Entonces, hoy en día, casi ya no tocamos el hardware. Casi ya no tocamos el hardware. ¿Okay? Sí se está grabando la clase, ¿ok? Estoy grabando, ¿ok? Bueno, entonces tienen acceso a eso. Y otra cosa es que tanto el hardware que nosotros utilizamos en las computadoras, desde la 386 empezaron, o desde la 8, de las 286, empezaron a salir las áreas privadas dentro de los procesadores. Y después, con la 386, 486 y así, fue incrementando la capacidad de uso privado de áreas dentro de la CPU. ¿Por qué? Porque también hay funciones que un hacker puede ejecutar si conoce ensamblador y entra en áreas que son exclusivamente del sistema operativo. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a romper con el sistema operativo y va a vulnerar la computadora y va a poder entrar ahí. Entonces, también a nivel de hardware, no tenemos ya acceso a manejar ciertos recursos. Entonces, dentro del procesador mismo, las áreas de memoria ya se están volviendo privadas, o ya se volvieron totalmente privadas, ¿ok? A veces van a escuchar que de repente Intel o algún que otro que otra CPU tiene alguna fisura en su área de memoria donde básicamente un usuario pueda ejecutar alguna instrucción en ensamblador que permita tener acceso a algún recurso del sistema operativo. Bueno, entonces el sistema operativo y el hardware en sí, la CPU en sí, la idea es que cada día no permitan la ejecución a ese nivel. Entonces, cada día estamos más alejados de tener acceso directamente al hardware. Ellas tienen el por qué es bueno y por qué es malo. ¿Okay? Es bueno por el hecho que tenés el control total del sistema operativo si es que tenés acceso al hardware y la ejecución directamente del hardware va a ser mucho más rápida que depender del sistema operativo. Pero por seguridad, entonces los sistemas operativos y el hardware ya le ponen un candado y yo ya no tengo acceso. El lenguaje set a través de los punteros tienen acceso a esa área de memoria. ¿Okay? Entonces, ¿por qué los vectores empiezan en cero? Porque entonces, acá dice, la convención de que el primer elemento del vector tenga índice cero tiene sus raíces en la forma en que se implementan los vectores en la memoria, que es lo que le estaba diciendo. En el lenguaje C++ o en el lenguaje C y sus derivados, entonces los vectores se almacenan como bloques contiguos de memoria, que es lo que estábamos diciendo como definición. El nombre del vector actúa como un puntero en el primer elemento. Entonces, si decimos vector de alumnos, que va a tener 30 alumnos, en el nombre del vector que se llama alumnos, está apuntando al primer elemento del vector, que es el subíndice 0. ¿Okay? Entonces, en el nombre apunta ya al primer elemento, así que trabajamos con punteros. Para acceder a los elementos posteriores se utiliza la aritmética de punteros, que es básicamente decir una posición más adelante, otra posición más adelante. Entonces, es como un subíndice donde básicamente empieza en 0, 1, 2, 3. Por eso, entonces, a más bajo nivel esa dirección se llama dirección base. Si entramos a nivel de ensamblador, el puntero básicamente se llama puntero base o dirección base de memoria, donde empieza esa área contigua de memoria. ¿Okay? Entonces, el primer elemento está en la dirección 0 del puntero con la misma definición del vector. ¿Okay? Y el segundo elemento está en la misma dirección más 1. Entonces es base más 1. Y el tercer elemento está en la misma dirección base más 2. Por eso empieza en 0. Entonces, esa es la verdad de por qué los vectores en el lenguaje C y sus derivados empiezan en 0. ¿Okay? Que tiene que ver más bien con el tema de manejo de memoria a nivel de punteros
y el manejo de memoria a nivel de ensambladores. Entonces, parte de esas definiciones mismo, porque el único lenguaje que nos permite trabajar todavía con punteros es el lenguaje C. Después, cuando alguien tenga que ver Java, JavaScript, ya básicamente ya no tienen acceso a ninguna área de memoria. Entonces, el lenguaje C, a través de esa aritmética de punteros, nos permite acceder al igual que el recorrido de un vector. Tres cosas son iguales en el lenguaje C. En los punteros, los arrays o vectores o las matrices y los caracteres. Esas tres cosas se pueden recorrer directamente con aritmética de punteros o con aritmética de subíndice de vector. Entonces, los punteros son lo mismo que los recorridos de los vectores normales, y los vectores normales también se pueden recorrer como cadena de caracteres. Entonces, sirve mucho esa definición porque es básicamente el quick acá del lenguaje C, el manejo de vectores, punteros y cadena de caracteres. ¿Okay? Y acá tienes el porqué, del por qué se utiliza eso. ¿Okay? Bueno, entonces, básicamente, como les dije, son áreas contiguas de memoria, donde básicamente dice, si el primer elemento tuviera un índice 1, el cálculo de las direcciones sería un poco más complicado, que es el tema de los otros lenguajes. ¿Okay? Los otros lenguajes, como los de tendencia basic, básicamente empieza con el índice 1. Al comenzar en 0, el índice coincide directamente con el desplazamiento del puntero base. Si vemos esto en lenguaje ensamblador, sería el base pointer. En BP y SP son más o menos la estructura que tiene el Intel de la estructura para recorrido de punteros dentro de un ensamblador. Okay. Bueno. Entonces ya sabemos por qué viene esa definición. Entonces, la posición 0 es el inicio, la posición 1 es una posición después, y la posición 2 es dos posiciones después, y le pone side off porque depende del tipo de datos. Como dijimos, el casillero va a depender de qué tipo de datos es. Si es de entero, entonces vamos a suponer que es un casillero medio que tiene, supónganse, 4 bytes. Si es flotante va a ser 6 y si es doble va a ser 8. Entonces multiplica esto porque el casillero se va agrandando o achicando dependiendo del tipo de datos. Esta conversión es una indexación porque está basada en 0 y es común que muchos de los lenguajes de programación utilicen por simplicidad la implementación de vectores y aritmética con punteros. Pero, aunque siguen utilizando la misma estructura del lenguaje C, el único que tiene acceso todavía a punteros es el lenguaje C. Bueno, y aquí entramos básicamente ya a ver cómo es la definición de punteros. Para definir un vector, vamos a ver las asignaciones manuales de vectores en arreglos estáticos, que básicamente son esas memorias que se crean cuando se compila, ya se crea ese espacio de memoria y se pone el tipo de datos, el nombre del vector y cuántos casilleros va a tener. Entonces, en este caso, va a ser de tipo entero y se va a llamar vector y va a tener 5 componentes. Y acá se declara un vector de 5 componentes de tipo entero. ¿Ok? Entonces, int, el tipo de datos, el nombre del vector y cuántos componentes está entre corchetes y termina con punto y coma. Para asignar los valores a cada elemento del vector se hace de esta forma. Vector 0, luego en su índice 0 le asignamos un valor, en su subíndice 1 el siguiente valor y así sucesivamente. Acá tenemos 5 elementos que empiezan desde el 10 hasta el 50
y el índice va desde 0 hasta 4. Bueno, ahí asignamos de esa forma, pero esta forma de asignación es bastante engorrosa. Imagínense que tengan que agregar varios, no solamente 5, sino 100 elementos. Entonces, son 100 filas que tienen que agregar datos. Vamos a ver una forma más simplificada de esto enseguida. Y para recorrer el vector, directamente hacemos con un ciclo for que va desde 0, int igual a 0. Entonces, declaramos una variable de índice que se va a llamar y que es local a este for. Es decir, que solamente dentro de este for podemos usar eso. Bueno, entonces ahí igual damos a 0 y esta es la condición de salida. Mientras y sea menor a 5, es decir, que va a ir desde 0 hasta 4. Y vamos a incrementar en cada recorrido una posición del vector. Entonces va a empezar en 0, 1, 2, 3 y 4. Y ahí lo que vamos a hacer es vamos a imprimir el valor del vector y dejamos un espacio. Y ponemos punto y coma. Dejamos este espacio para que se pueda identificar el número 10, el 20, el 30, el 40 y el 50. Entonces van a imprimirse en columnas 10, espacio, 20, espacio, 30, espacio, 40, espacio, 50. Entonces va a ir desde 0, desde la posición 0 hasta la 4 y van a imprimirse esos valores. Siempre se deja este espacio porque si no se va a superponer todos estos valores. Se va a superponer todos esos valores. Y va a ser 10, 20, todo pegado. Entonces se le deja estos espacios. std 4 puntos code. La dirección al cual va a ir a la salida de la impresión de los valores que están en ese vector que cargamos aquí. Bueno. Y luego con el return 0 termina el programa. ¿Okay? Luego la forma más cómoda para precargar un vector es esta que ven aquí. Si yo le pongo el tipo de datos, el nombre del vector, la cantidad de componentes, abro una llave y le coloco los valores separados con comas, entonces estoy haciendo lo mismo que hice aquí, pero de una forma más resumida. Esta es la forma más cómoda de poder precargar esos valores. Entonces vamos a precargar un vector de un arreglo estático de esta forma. ¿Okay? Si ustedes cambian por una definición de abrir acá la llave, poner un número 0 y luego cierran la llave sin colocar otros valores, lo que están haciendo es colocar en todas las posiciones el valor 0, ¿ok? Entonces, eso es lo que se está haciendo si es que colocan un valor 0 ahí. Y si colocan separados con comas, entonces están colocando, al igual que vimos acá, a cada elemento. Entonces, están asignando 10, 20, 30, 40, 50 de esta forma. Entonces, nombre del vector, cantidad de componentes, tipo de datos, es igual, abrimos llave y vamos separando con comas cada uno de esos valores que ya vimos. 10, 20, 30, 40, 50. Cerramos ya la llave y le ponemos punto y coma. Entonces aquí estamos definiendo eso. Y luego hacemos el mismo recorrido e imprimimos sus valores. ¿Ok? Bueno. Entonces, resumiendo, un vector estático o arreglo estático en C++ es una secuencia contigua de elementos del mismo tipo cuyo tamaño se define en tiempo de compilación. Esto significa que una vez declarado, su tamaño no puede cambiar. Entonces son vectores estáticos y cuando asignamos valores que están fuera del rango, básicamente ocurre un error que se llama stack overflow, que es básicamente un desbordamiento de pila, porque estamos accediendo a áreas de memoria que nosotros no tenemos
el control. Hay lenguajes que nos identifica automáticamente, se llama subscript. Básicamente cuando salimos fuera del rango, para la izquierda o para la derecha, supónganse que el recorrido de un vector lo hagan de forma positiva y va desde el elemento 0 hasta el 5, de 0 al 5, ¿ok? Y cuando ustedes acceden al elemento 6, eso ya está fuera de rango. En algunos lenguajes les va a indicar eso, les va a decir que ustedes salieron fuera del rango. Y vamos a suponer que el recorrido empieza en 0, que su vector empieza en 0 y ahora le dan un recorrido menos 1, entonces le dan un recorrido de vector, luego abren corchete y le dan menos 3. Eso también queda fuera de rango, tanto de la izquierda como de la derecha. Algunos lenguajes identifican esa situación. En el caso del lenguaje C probablemente no identifique, bueno, dependiendo del compilador, probablemente no indique esa situación, pero va a generar errores. Va a generar errores porque su recorrido está fuera de rango. Entonces hay algunos lenguajes que sí, inclusive algunos lenguajes C, algunos compiladores, que sí controlan y otros que no. Pero creo que la mayoría de los GNU no controlan, entonces es un punto a tener en cuenta. Entonces depende de esa declaración. Entonces tenemos la declaración con el tipo de dato, nombre del vector y el tamaño. ¿Okay? Como ven aquí en el ejemplo, int número 5 entre corchete. Entonces tenemos un arreglo de entero de 5 elementos. Para leer un vector, básicamente es lo mismo que asignar valores, como ya vimos nosotros. ¿Okay? Entonces la lectura de un vector estático implica asignar valores a sus elementos. Esto puede hacerse de forma manual o mediante la entrada por teclado del usuario. ¿Okay? De forma normal es como nosotros cargamos cada elemento o precargamos sus valores. ¿Okay? Y de entrada de usuario ¿qué usamos? Tenemos entradas estándar y salidas estándar. Con Coach nosotros quitamos y mostramos eso en la salida, que es básicamente la pantalla. Y con el teclado es con sin, ¿ok? A partir de las definiciones que están en esta librería ifstream, que básicamente define cómo es la entrada y cómo es la salida, cómo se procesa eso. Entonces utilizamos esta librería ifstream, creamos nuestro vector de 5 elementos, colocamos una etiqueta en la pantalla que vamos a ingresar en el vector, le damos un enter para que baje una línea abajo y ahí dentro de un ciclo for básicamente vamos a ir leyendo esos números. No existe en este lenguaje una forma de poder leer de forma completa esos valores. O sea, existen lenguajes como Python a través de la librería NumPy y en MATLAB, que básicamente las definiciones de una variable es básicamente un array. Entonces es una lista o un vector. ¿Okay? En el caso del lenguaje C y otros lenguajes, el recorrido de cada elemento, tanto para las lecturas, el proceso o el cálculo y las impresiones, es a través de un ciclo for y se va colocando elemento por elemento. Bueno, esto es de forma tradicional, ¿ok? Pero ¿por qué, por ejemplo, existen lenguajes como Python y como MATLAB que directamente les permiten a ustedes trabajar una variable como si fuera todo un bloque? Imagínense que ustedes están haciendo un juego de computadoras, ¿ok? Y básicamente necesitan colocar en el área de memoria gráfica, levantar del disco y colocar directamente en la memoria todo ese gráfico. Imagínense qué va a pasar si recorre con un ciclo for. Entonces van a ver que se va a ir pintando píxel por píxel o punto por punto en la pantalla. Entonces van a ver algo muy lento. ¿Ok? Todo ese proceso va a ser muy lento. Por eso es que a veces existen herramientas que nos permiten movernos directamente con espacio de memoria de bloques grandes. Entonces se agarra un bloque grande del disco y se muestra en la pantalla.
y luego de la pantalla se vuelve a tomar y se guarda al disco. ¿Ok? Entonces son formas de mover más rápido. Pero para cosas comunes van a requerir el uso de for. Entonces, para las lecturas, que es con sin, entonces std4.sin ven la dirección que apunta a la variable, entonces esto leen del teclado y cada elemento entonces empieza entonces en la posición 0 hasta la 4 y vamos a leer por teclado. Vamos a leer 4 números por teclado. Entonces leemos un número, le damos enter, leemos otro número, le damos enter y así hasta leer los 4. ¿Ok? Entonces así vamos a tener las lecturas nosotros. Entonces directamente con el comando sin del que está definido en IOStream tenemos la lectura y el code es lo que se ve en la pantalla como mensaje o como etiqueta. Entonces colocamos en la etiqueta ingresar los valores del vector, le damos un enter y luego vamos leyendo 5 veces y vamos a asignar eso en cada posición del índice. Entonces la primera posición es 0, después va a incrementar 1, la segunda posición va a ser 1, 2, 3 y 4. Es lo mismo que estábamos haciendo en los ejercicios anteriores, en estos que están aquí, pero aquí asignamos directamente, ¿ok? Y aquí lo que hacemos es cargar a través del teclado. Entonces, eso es lo que pasa aquí. ¿Okay? Entonces, necesitamos un ciclo for entonces para hacer el recorrido. Ok, y ya ven que siempre se maneja esta estructura que empieza con el tipo de datos y es igual a 0, punto y coma, y menor igual, y menor que 5 si son 5 componentes o n, y punto y coma, y más, y luego entre llaves, lo que queramos hacer, que en este caso es 5 lecturas. Y el programa termina return. Bueno, ahora ya vimos cómo es las entradas y ahora vamos a recorrer. Lo más normal es que nosotros, tanto para nuestro ejercicio de clase, tengamos que introducir de esta forma porque es mucho más simple. Vamos a recorrer un vector que significa visitar cada uno de sus elementos, generalmente para realizar algunas de las operaciones con ellos. ¿Okay? Entonces vamos a usar, como siempre, el bucle for. ¿Okay? Se puede usar el while, do while, pero por lo general es más fácil con el for. Entonces aquí definimos y precargamos el vector que se llama números con 5 componentes y le asignamos 10, 20, 30 hasta 50. Luego recorremos eso y aquí en el primero hicimos lectura y ahora lo que estamos haciendo es escritura. Entonces lo que hacemos es con code y fíjense que directamente es el nombre del vector y su índice. Entonces eso es lo que vamos a imprimir ahí y dejamos un espacio para que se entienda y hay una diferencia entre el 10 y 20 que no esté todo pegado esto. ¿Okay? Porque estamos imprimiendo a nivel de columna. Si acá le diéramos acá la flechita y le damos en L, básicamente se va a imprimir uno debajo de otro. Se va a imprimir 10, 20, 30 en filas. Pero aquí estamos haciendo en columnas, por eso estamos dejando este espacio. ¿Okay? Para cálculo básicamente es directamente asignar algún valor. En este caso lo que hacemos es tomar lo que está en esta posición y agregarle a una variable que en este caso es un acumulador de suma o un sumador, ¿ok? Y estamos tomando los valores de ese vector y estamos asignando a una variable normal. Pero también pueden haber casos en que asignemos a este mismo vector un cálculo o a otro vector. Entonces, simplemente el recorrido de esos vectores y la asignación va a ser de esta forma. Entonces, también se puede hacer el cálculo. Se pueden realizar diferentes operaciones matemáticas con los elementos del vector. Abrimos entonces
el programa y cargamos esto. Por ejemplo, incluye el IOStream para tener acceso a la entrada y salida, el bloque main, creamos este vector de 5 componentes con estos valores precargados, inicializamos una variable suma y recorremos nuestro vector que va desde 0 hasta 4. Y hacemos suma es igual a suma más número de i, y entonces vamos a sumar 0 más 10 más 20 más 30 más 40 más 50, y al terminar el ciclo entonces suma nos va a dar el valor de la suma. Entonces ahí vamos a imprimir std 4 puntos code, la suma es, y esta es nuestra variable suma, y un enter, y ahí va a terminar. Entonces aquí va a recorrer. Cada vez que cita un cálculo, el cálculo generalmente también, así como las lecturas y las impresiones se hacen dentro de un ciclo for, también el proceso o cálculo generalmente para los vectores se hacen dentro de un ciclo for. Entonces tengan en cuenta que casi toda la manipulación de vectores es el recorrido con vectores, ¿ok? Bueno, una vez cuando estaba dando básicamente algoritmos, ¿verdad? Habían personas que le costaba mucho entender que se requería de un ciclo para el procesamiento de los vectores, ¿ok? Yo recién más o menos casi las 3/4 partes de la materia, recién después de los parciales se dieron cuenta de que necesitan estos ciclos for para su recorrido. Entonces es muy importante tener en cuenta que la mayoría de los lenguajes, exceptuando Python y MATLAB, que directamente su recorrido no requiere de uso de vectores, pero en la mayoría de los lenguajes sí lo necesita. Para hallar el promedio de elementos, entonces el promedio es suma dividido contador, ¿ok? Entonces hacemos lo mismo que ya vimos, y hacemos suma es igual a suma, y al terminar del proceso se halla el promedio. Definimos una variable como double, ¿ok? Pero fíjense algo muy importante. El lenguaje C básicamente tiene un pequeño problemita con el tema de manejo de tipo de datos. Él internamente interpreta una cosa, a veces hace exactamente lo que queremos, pero a veces interpreta otra cosa. Y es porque tiene en su inferencia con respecto al tipo de datos. Suma está definido como enteros. Suma está definido como enteros. Y cuando él piensa que suma es, hacemos una división entre 5, acá ya sabemos cuántos elementos tiene. Acá podemos colocarle un contador también, que ya el contador es igual a contador más 1. Y el promedio va a ser suma dividido contador. En este caso es 5 porque ya sabemos que tiene 5 elementos. Pero ¿qué va a pasar aquí? Suma es entero, ¿ok? Y acá yo no le puse 5.0. Entonces 5, ¿qué es? También un entero. Va a hacer una división entre enteros y me va a devolver un valor que no tiene coma. Y el promedio necesita, por ejemplo, 10.5 o algo, ¿verdad? 10.3. Es algún cálculo que necesita que devuelva un valor con coma. Entonces, la definición de promedio de tipo doble está bien aquí. Súper bien. Que va a aceptar valores con coma. Pero mi definición de suma es entero dividido otro entero. Porque tampoco no le puse 5.0 para que esto él defina como flotante o como doble, ¿ok? Entonces, la diferencia que va a hacer el compilador es entero dividido entero, va a dar un resultado en entero, y aunque el promedio esté definido en doble, va a dar su resultado en entero. Ese es lo que hace el lenguaje C directamente. ¿Cómo yo voy a forzar? Se puede forzar de esta forma, que es static-cast, y se pone aquí el tipo de datos que ustedes quieren que se vuelva a cambiar. Entonces dice, aunque suma sea de tipo entero,
Yo quiero que el compilador lo tome como si fuera un doble. Entonces, es doble dividido un entero, entonces él lo considera como doble y el resultado de esto va a ser un doble. Entonces va a devolver un valor con coma. Entonces, la palabra static-cast, el tipo de datos que queremos y entre paréntesis la variable que nosotros vamos a hacer cast o casting se llama. Voy a ir explicando esto en más clases. Esta es la primera vez que van a ver. Entonces recuerden que cuando ustedes quieren valores con coma, hay que hacer cast o casting o cambio al tipo de datos que queremos. Entonces le estamos forzando a que esta variable de tipo suma, de tipo entero, se evalúe internamente como un valor doble. Entonces es doble dividido un valor, que en este caso es 5, va a hacer un cálculo de doble y va a devolver eso. Entonces es lo primero que vamos a hacer. ¿Okay? Bueno, y ahí, una vez que esto se devuelve con un valor con enteros, se devuelve con un valor con coma, entonces imprimimos el promedio. Escribimos la palabra promedio, ¿ok? Sí, hay otra forma también que es directamente, si no quieren usar este static-cast, también se puede usar directamente la palabra cast y ponen acá el tipo de datos que es double y suma. Vamos a ir viendo eso, porque esto es solamente para poder tener una referencia de qué es lo que se va a hacer. ¿Okay? Se llama cast o casting. Pueden buscar eso después de la clase, los ejemplos que hay para hacer cast. ¿Okay? Para imprimir un vector, como dijimos, necesitamos un ciclo for. Entonces directamente cargamos esos valores, colocamos las etiquetas y recorremos el vector y cargamos esos valores ahí. ¿Okay? Entonces dejamos un espacio ahí para que se pueda procesar eso. ¿Okay? Bueno, entonces ahí tenemos todo el proceso de lo que se hace para las lecturas, el proceso y las impresiones. ¿Okay? Cuando queramos también podemos agregarle que se imprima de esta forma. Entonces es agregarle un corchete aquí y cerrar con un corchete y poner separación con comas. O sea que básicamente sería como escribir esto que vemos aquí. Abrimos en corchete, ponemos 10, 20, 30, 40, 50. Podemos hacer así, elementos de un vector, enter, le ponemos corchete ahí, le damos un espacio si queremos o no, y luego recorremos el ciclo y vamos a imprimir 10, 20, así como ven aquí. A ver, code, imprimimos el valor y luego le colocamos la coma. Acá hay un if que básicamente que dice que mientras sea menor a 4, porque acá cuando va a ser 0, 1, 2, 3, y este último no tiene que tener coma. Entonces es para limitar que el último no tenga coma. Se puede hacer de otra forma también, pero ahí tienen hecho de esa forma. ¿Okay? Entonces se puede también darle formatos diferentes como ustedes quieran. ¿Okay? Bueno, y por último, una vez que nosotros tengamos nuestros vectores, básicamente lo que podemos eh, hacer es pasar esos valores a una función y se puede pasar por valor o por referencia. Cuando se pasa por valor, se pasa una copia de un elemento o de todos los elementos del vector. Y cuando se pasa por referencia, básicamente se pasa la posición original que ocupa ese vector. Resulta ser que cuando ustedes generan una, una subrutina o una función, como se le llama en lenguaje C, y ustedes le pasan como parámetro una variable, lo que hace el lenguaje C y la mayoría de los lenguajes es pasar por valor, es decir, que crear una copia
en el espacio de memoria dinámico y crea una copia de ese vector o una copia de ese dato y manipula esa información y luego básicamente se desecha ya ese espacio. Pero ¿qué pasa? Cuando es una sola variable no hay problema. Pero imagínense que tengan un vector de 1000 componentes. Y cada vez que tengan que llamar a esa función se tiene que crear. Cada vez que se llama a esa función se tiene que crear. Entonces, una copia de un vector de 1000 componentes. No es lo mejor que se puede hacer. Entonces, por defecto, el lenguaje C lo que hace es pasar por referencia. Es decir, que lo que hace es mandarte directamente un apuntador al primer elemento de ese vector. Y a partir de eso, nosotros podemos recorrer esos valores y poder imprimir. Entonces, es eso. En el ejemplo aquí dice, cuando pasas un elemento a un vector por valor, a una función se crea una copia del valor original. Cualquier cambio que realices dentro de la función no afectará el valor original del vector. En este caso, vamos a crear una función que se llama modificar valor por valor y vamos a pasar un entero y vamos a asignar al valor que tenemos internamente un valor de 100. Vamos a modificar la copia local, pero este valor cuando termina de ejecutarse esta función o esta subrutina, básicamente se pierde esta copia. ¿Ok? Entonces definimos un vector que se llama números y definimos una variable que se llama elemento que va a contener la primera posición de ese elemento que es el número 0, ¿okay? que es el valor 1 que está aquí. Luego vamos a modificar valor. Cuando entra acá, valor tiene 100. Y si imprimimos acá el valor de acá, va a imprimir 100. Pero al salir fuera del ciclo y imprimimos el valor del elemento, va a tener un 1. Entonces, al terminar el ciclo, no se cambió ese valor, entonces se va a seguir manteniendo este valor. Entonces, 1 es el valor que va a devolver eso. ¿Okay? Ese es lo que pasa cuando se hace por valor. ¿Okay? En este caso es entonces aquí tenemos que no se modifica ese valor. ¿Okay? Acá no hay problema porque es un solo elemento. Pero imagínense que tengamos 100 elementos o 1000 elementos. Y lo que hace el lenguaje C es tratar de pasar por referencia. Entonces, cuando pasas un elemento de un vector por referencia a una función, la función recibe la dirección de memoria del valor original. Cualquier cambio que se realice dentro de la función modifica directamente el valor original del vector. Porque no vamos a poder crear n copias de eso. Entonces, vamos a definir nuestra variable en nuestro vector que se llama número con los valores de 1 hasta 5. ¿Okay? Luego vamos a irnos a modificar por referencia y vamos a pasarle aquí tenemos que pasarle un ampersand que es un operador de desreferencia, así se llama, operador de desreferencia. Y le pasamos el valor. Este lo que hace básicamente es pasar el puntero del primer elemento y se puede poner directamente el valor 100, que es el primer elemento del vector. Acá se puede hacer la aritmética de punteros o la aritmética de recorrer vectores, que en este caso es directamente valor 100 o puede ser directamente valor y abrimos acá, abrimos allá corchete y le ponemos 0 y cerramos corchete. Es la primera posición del vector. Entonces modifica el primer elemento del vector. Entonces, cuando se ejecuta dentro del main, se crea estos elementos. Luego nos vamos a modificar por referencia. Pasamos la primera posición del vector. Y aquí, al pasarle esa primera posición, estamos pasando todo el vector. Entonces,
todo lo que tiene el vector. En este caso solamente pasamos la primera posición, ¿ok? Y en la primera posición cambiamos por 100. Entonces, en vez de 1 va a ser 100 aquí. Imprimimos eso y va a ser 100, 2, 3, 4 y 5. ¿Okay? Si recorremos e imprimimos esos valores. Entonces la salida es 100 del vector original. ¿Okay? Entonces, std code número 0 aquí sería el valor de 100 porque eso es lo que se modificó ahí. ¿Okay? En este caso se modifica un solo valor, pero pueden recorrer todas. Solo recuerden que cuando van a pasar todo por referencia, todo el vector por referencia, recuerden que tienen que enviar el primer elemento del vector, que es, en este caso, esta posición. No van a enviar ninguna de las que están contiguas, sino el primer elemento. Y cuando van a definir su función, van a colocar este símbolo de desreferencia. Si no colocan este símbolo, entonces lo que va a tratar de hacer el sistema operativo es una copia por valor. Entonces lo que nosotros queremos es que haga por referencia. Cualquier cosa que van a manejar por referencia en el lenguaje C o inclusive en el lenguaje C de Windows, lo van a pasar de esta forma, con este signo de ampersand. Porque este es el símbolo de desreferencia cuando se trabaja con punteros. Bueno, voy a ir haciendo ejemplos en otra clase de este, ¿okay? Pero aquí quiero mostrarles cómo se trabaja con esto. ¿Okay? Bueno, y también se puede pasar toda la función por completo y recorrer aquí todo el vector. Entonces, podemos pasar por valor toda la copia. Entonces, aquí directamente pasamos el nombre del vector y el tamaño. ¿Okay? Entonces crea una copia de todo este vector. Acuérdense que si quieren hacer por referencia, le tienen que pasar aquí el signo de desreferencia. ¿Okay? Y aquí pueden recorrer todo el vector y pueden hacer cálculos acá. ¿Okay? Y aquí pasan directamente el nombre del vector. ¿Okay? Esto muy poco vamos a usar, más vamos a usar como le mostré en esta, que más se parece a esto, lo que más se necesita. ¿Okay? Por defecto, luego el lenguaje C, el primer elemento que va a asignar luego es por referencia. Entonces, siempre trata de hacer eso. ¿Okay? Y lo que nosotros vamos a pasar siempre luego es por referencia. ¿Okay? Entonces, es más común y eficiente pasar un vector completo por referencia a una función. Esto evita una copia de los elementos y permite modificar el vector original. Entonces, por regla general, es esto lo que se necesita. ¿Okay? Entonces pasamos todo el vector por referencia. ¿Okay? También podemos pasar solo un valor. ¿Okay? Esto voy a pasar más rápido porque ya no es más importante. ¿Okay? Ya le mostré lo más importante. Ahí, y ahí termina esto. Y ahora vamos a hacer algunos ejemplos. Voy a compartir mi pantalla para poder ver algunos ejemplos. Lo que voy a hacer es crear un vector y voy a ordenar de mayor a menor. ¿Okay? Eso es lo que voy a ir haciendo. Y les voy a mostrar las dos formas como se hace eso. Voy a compartir mi pantalla. Voy a ir haciendo y los ejemplos. Voy a ver si puedo tirar en el WhatsApp. A ver si me entra en el WhatsApp. Lo voy a tirar ahí. ¿Okay?
Bueno, voy a empezar ya a hacer, para no perder tanto tiempo, el algoritmo. Y cuando esté levantado todo el WhatsApp voy a continuar desde ahí. Voy a cerrar este que ya no voy a usar. Bueno, ahí tienen el programa pelado para empezar. Entonces, si yo defino acá int vector y me dice cuántos componentes quiero ponerle ahí, ¿ok? Voy a ponerle 5 componentes. Es igual abro llave y pongo 0. Entonces, lo que estoy haciendo es definir y cerrar el vector. ¿Ok? Este va a ser el vector 1 y este va a ser el vector 2. Y al vector 2 lo que voy a hacer es colocarle o precargarle sus valores. ¿Ok? Entonces, lo cargo así. ¿Ok? Vector 1 y vector 2 ya tengo. Este define y será el vector y este carga valores. ¿Ok? Bueno. Y lo que voy a hacer es cargar lo que es en el vector 2 al vector 1. Y voy a imprimir el vector 1. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer es un ciclo for aquí. Voy a hacer una variable local aquí, igual a 0, punto y coma. La condición de salida mientras y sea menor a 5. Esa es la condición de salida del ciclo. Y este es el contador. ¿Ok? Y más. Abro y cierro llave para crear un bloque. Y lo que voy a hacer es cargar en el vector 2 lo que hay en el vector 1. O es al revés. Al revés es. Lo que está en la misma posición, tanto el vector 2 como el vector 1, voy a precargar. Como yo aquí el vector 1 cargué lleno de ceros, entonces poner el vector 1 aquí, solo me cargaría ceros al vector 2. ¿Okay? Entonces el vector 2 que ya está precargado con estos valores, me va a colocar todos ceros. ¿Okay? Si eso quisiera está súper bien, pero yo lo que quiero hacer es cargar el vector 1 con los componentes que tiene o hacer una copia del componente del vector 2. Entonces estos valores de 1, 2, 3, 4 y 5 se van a cargar en este vector 1. Si yo quisiera, este sería como mi entrada y mi proceso. Y aquí lo que me faltaría es la impresión. ¿Okay? Si yo quisiera imprimir, directamente lo haría de esta forma. Como no le di using namespace std, entonces te voy a escribir std 4.code.
Eso apunta hacia ahí. Y aquí le dejo un espacio para ir colocando los valores. Bueno, y ahora ejecuto esto. Compilar y ejecutar. Grabo como bloque main, ya existe. Le grabo otro. Bueno, está compilando ahí. Evidentemente la ejecución de tantos programas en la computadora la hace que sea más lento. Bueno, entonces ven ahí. Otra cosa que podría hacer directamente como este for ya está acá hecho. Ok, entonces lo que podría haber hecho es juntar en uno solo tanto el cálculo que es esto que ven aquí, que es la asignación, y debajo ven que está el mismo recorrido. Para imprimir directamente podía haber hecho mucho más corto el código y colocar debajo de esta la impresión. ¿Ok? Son varias formas que se pueden hacer, solamente que ahora la idea era demostrarle que siempre es, o siempre se trata de hacer, básicamente cerrar las variables, luego leer, y ahí empieza el ciclo de lectura, proceso, salida. Lectura, proceso y salida. Y para las lecturas y proceso salida, en la mayoría de los casos de los vectores, entonces es un ciclo for las lecturas, el proceso y la salida. ¿Ok? Bueno, ahí debería mostrar los valores del vector 1. No sé si eso definí ahí debajo. Vector 2, vector 1 es. Porque es casi ahí. Me he consultado si se está copiando, si se está grabando el programa, si se está grabando ahí. Bueno, ahí me muestra los resultados, entonces me muestra
1, 2, 3, 4 y 5. Es un poco lento en la ejecución, pero es eso, ¿ok? Ahora copio este código para dejarlo ahí en la plataforma. Ahí les pasé eso. Ahora voy a ordenar. Ahora voy a ordenar el código, ¿ok? Bueno, ahora voy a hacer el ejercicio de ordenación, ¿ok? En este caso, si es que se pueden dar cuenta, creé como variables globales y ahora voy a crear como variable local. Defino un vector que tiene 5 componentes, ¿ok? Luego voy a declarar una variable que se va a llamar mayor y le voy a asignar un valor menor, ¿ok? Un valor menor. Ahí está. Y voy a escribir esto. Si lo que hay en el vector de la componente de i es mayor que el valor que está guardado en mayor, entonces el nuevo mayor va a ser ese valor del vector. Entonces el valor de mayor va a ser el valor del vector. Ahí está. Entonces ahí estoy buscando el mayor valor de un vector. Modelo 1. ¿Ok? Bueno, y aquí voy a imprimir el valor del mayor. Entonces el valor mayor es lo que está en la variable del mayor. ¿Ok? Voy a aprovechar esto
y puedo imprimir el menor también, que es muy parecido a esto. Acá le voy a dar un enter. Que termine de otro enter. Y acá necesito definir una variable que se llama menor. Y a menor le tengo que asignar un valor grande. Es como su contrario. Al mayor le tengo que asignar un valor pequeño y al menor le tengo que asignar un valor grande. Copio este y luego hago los cambios para el menor, para la pregunta del menor. Si el menor es menor que lo que hay en menor, si el menor valor del vector, eso significa si el menor valor del vector es menor que lo que hay en mi menor, que es un número muy grande, al empezar entonces mi menor va a contener lo que hay en el vector. Y para el caso del mayor es lo inverso. Si lo que está en el vector es mayor que lo que hay ahora en mi mayor, que es 0, cualquier valor evidentemente va a ser eso. Entonces mi nuevo mayor es lo que está en el vector. Y eso va a hacer entonces que recorra el vector y para el caso del menor vaya a guardar este 1 y no va a existir un menor ahí. Y para el caso del mayor va a ir cambiando de 1 a 2 a 3 a 4 a 5 y 5 va a ser el mayor y eso es lo que va a mostrar. ¿Okay? Voy a copiar este código para compartir otra vez. Bueno. Y ahora me voy otra vez aquí y voy a ejecutar esto. Me falta el tipo de datos. Bueno,
Bueno, hay un error aquí. Mayor, menor. Voy a quitar un poco de esto. Ah, ya me di cuenta que es el error. Esta definición de en L también está aquí. También está en el STD. Por eso es más fácil cuando colocamos using namespace STD, porque así no escribimos n veces eso que ven ahí. Mientras copio y les paso de vuelta. Bueno, ahí deberías imprimir esos valores. ¿Ok? El mayor es 5 y el menor es 1. ¿Ok? Ahí está todo bien. ¿Ok? Y la versión 2 es una pequeña modificación que es directamente la primera posición del vector. ¿Ok? Tenemos dos formas de hacerlo. ¿Ok? Ahí. En vez de hacer este artilugio de colocar 0 y 99, colocan en la primera posición de su vector y ahí va a ir acomodando si es mayor o menor. Cada vez que se pregunta entonces por la primera posición del vector, se vaya acomodando eso. La primera posición del vector para ambos. ¿Ok? Y ahí voy a copiar directamente y después ejecuto. Debe dar los mismos resultados. ¿Ok? Esa es la forma de cómo se puede hallar mayor y menor. ¿Ok? Mientras tanto, voy a seguir copiando esto aquí.
para que tengan. Y ahora voy a convertir este código en función. ¿Ok? Ese es el resultado, ¿ven? El mayor es 0 y el menor es 5. El menor es 1 y el mayor es 5. ¿Ok? Eso es lo que ven ahí por resultado. Y ahora voy a convertir la función. A esta función le voy a llamar. Ven que se hace todo el cálculo aquí en el main. ¿Ok? Y voy a llevar a este nivel y le voy a definir dos funciones. Uno que se va a llamar min y max. Y va a devolver enteros porque estamos trabajando con enteros. int min le pasa un valor. En este caso, le puedo llamar copia. Bueno, ¿ok? Y voy a hacer mi definición de vector está en el main. ¿Ok? Y lo que voy a hacer es una copia de esto que está acá. Dentro del min voy a pasar la referencia del vector y en la posición 0 del vector voy a asignar la variable menor. Luego voy a recorrer este menor. Voy a borrar este mayor que está acá.
Entonces, en el menor va a estar la posición 0 del vector y luego voy a recorrer de 1 hasta 5. Y si lo que está en el menor elemento del vector es menor que este menor que está definido aquí, entonces menor es lo que está en el vector. Eso no cambia. Y aquí retorno el menor. Voy a retornar de la función, porque la función siempre tiene que retornar un valor. En este caso voy a retornar ese número menor. Y aquí, dentro de mi ciclo principal, dentro de mi bloque principal, entonces voy a quitar esto, porque no tengo eso. Y aquí, el menor es, no tengo la variable menor, porque ya no está a este nivel. Lo que tengo es la función min, donde le paso el primer elemento del vector. Y para que el menor valor sea ese, voy a cambiar aquí. Este va a ser 2 y aquí voy a poner el 1. Para que no esté ordenado eso. Ahí. Mayor ya no existe. Defino el vector. Menor tampoco ya no existe a este nivel. Tampoco recorre el mayor ni el menor, sino directamente imprimo el menor es y llamo a la función min y ese me tiene que devolver el mínimo elemento del vector. Y aquí están las definiciones del menor y va a devolver el menor. ¿Okay? Vamos a ver si eso funciona.
Vamos a ver qué tal da el resultado de eso. Si da 1, está ok. Si da otro valor, está mal. El menor es 1, ok. Entonces ya está esto. Bueno. Y hacemos lo mismo para el máximo. Entonces voy a copiar esto y le cambiamos su definición. Este se llama min y este se llama max. Max. Va a pasar el vector. Ya se va a llamar mayor. Mayor tiene el primer elemento del vector. Va a ser el recorrido. Si el vector es mayor que lo que hay en mayor, entonces mayor es lo que hay en el vector y va a devolver el mayor. ¿Cuál es la ventaja de trabajar con funciones? El código dentro del bloque main van a darse cuenta que es mucho más sencillo. Entonces, cada vez que ustedes están colocando código dentro de una función, están simplificando su código. Y eso hace mucho más legible y el programa es de mayor calidad. ¿Okay? Entonces, a la larga, lo ideal es trabajar con funciones. Y estas funciones inclusive lo pueden llevar en un archivo de cabecera aparte, que es el header que tienen ahí como el IOStream. Entonces ustedes ya no ven el código aquí, sino simplemente dentro del bloque main ven algo mucho más sencillo. ¿Okay? Aquí no se nota tanto probablemente porque son cosas sencillas, pero imagínense que tengan que hacer cálculos muy complejos. Entonces cargan en una librería todas estas definiciones de sus funciones, llevan en un archivo de texto y lo guardan con .h y luego lo colocan acá dentro del include. Y toda esta parte de min y max lo llevan a ese archivo, entonces el código va a ser mucho más sencillo. Y ustedes van a ver solamente el bloque main, esto que ven aquí, solo unas 3 líneas. Y en cambio, ustedes están escondiendo o encapsulando muchos de esos procesos. ¿Okay? Entonces, los lenguajes orientados a objetos básicamente empezaron así, con las encapsulaciones en funciones y después se fueron mejorando. Entonces hoy en día, por ejemplo, pueden tener programas que tienen visión artificial, que leen códigos de barra QR, que imprimen códigos QR, ¿okay? Pero todo eso es muy complejo de hacer. Y ustedes simplemente lo llaman con un nombre de función y lo tienen ahí disponible. ¿Okay? Entonces, todos los detalles técnicos están guardados. ¿Okay? Entonces, esto sería todo el código de eso. En la próxima clase vamos a ir con funciones y vamos a ir con vectores. Pero no les voy a... Las funciones lo voy a dejar para que lo hagan directamente ahí. Las funciones lo voy a dejar directamente para que lo hagan ahí en el... Esto no se llama mayor, sino se llama max. ¿Okay? Ahora nomás que me estaba complicando con esos pasos de vectores, pero ahora para mostrarles también lo que estaba en el, en el PDF que le mostré. ¿Okay? También se puede hacer eso. Pero por lo general no le voy a pedir que lo hagan directamente, que lo hagan como variable global, que le envíen como variable global sin pasar parámetros. ¿Okay? En este caso nomás me estaba complicando un poco con eso. ¿Okay? Pero bueno, es una buena forma de poder entender que se le puede pasar también parámetros a una función, específicamente vectores. Lo más normal es pasarle un número
dentro de la función, ¿ok? El menor es 1 y el mayor es 5. Entonces, cumple todas las condiciones y les copió el código. Bueno, resumiendo lo que vimos hoy entonces, voy a entrar otra vez aquí en el código para ver. Resumiendo lo que vimos hoy entonces, es el uso de vectores. Entonces vimos por qué empieza en cero el vector, en cómo se recorre el vector, y vemos que solamente se recorre con un ciclo for, o con un ciclo mientras, o con un ciclo do while. Pero lo más normal dentro del lenguaje C es que se recorra de esta forma. Y ahí tenemos las entradas, los procesos y las salidas, que básicamente es lo mismo. Si queremos leer, podemos precargar. Entonces abrimos llave y cargamos el vector, como es este caso. A ver, ya estamos precargando el vector de esta forma. ¿Okay? O si no, cada índice podemos nombrar acá índice 0 y ir cargando uno a uno de esos valores. Pero eso es más largo porque es fila por fila. ¿Okay? Acá en una columna cargamos todos esos valores. Si queremos precargado. Si queremos tener leídos por teclado, entonces usamos sin y vamos asignando eso a cada elemento dentro de un ciclo for. Entonces por cada elemento del vector vamos a ir cargando. La otra forma. Okay. Esa es con respecto a las entradas. El proceso básicamente es un cálculo y esto que estuvimos haciendo aquí, básicamente dentro de un recorrido, es básicamente un cálculo, ¿okay? Donde básicamente agarramos un elemento de un vector, podemos comparar, asignar o hacer cualquier cosa aquí. Lo más importante es tener en cuenta que este es un elemento de vector y podemos asignar, como en este caso, justamente en este caso. Entonces, estamos asignando a menor un valor en especial con respecto a uno de los valores de ese recorrido del vector. ¿Okay? Pero también puede ser que puedan asignar al vector algún valor y reemplazar un valor que ya tenía. ¿Okay? Entonces, también se puede hacer eso. Entonces, de este lado puede estar una variable o de este lado puede estar un vector. Lo importante es saber que el recorrido siempre está dentro de un ciclo for. Ese es el proceso. Y la salida básicamente es la impresión, es recorrer este for y colocarlo dentro de un code. Entonces tenemos sin y code para poder manejarnos con eso. Sin es para las entradas y asignamos una entrada a un valor en específico del vector. Y con code imprimimos un valor específico de ese proceso que se llegó a hacer. Entonces tenemos entrada, proceso y salida. También vimos que se le puede pasar valores básicamente a una función, como en este caso el primer elemento del vector, y recorrer ese vector ahí internamente. ¿Okay? Y aquí asignamos evidentemente el primer elemento del vector. Acá pasamos el primer elemento del vector. Como esto ya está como una referencia, entonces dijimos que el vector, el lenguaje se empieza en cero. Cuando se le da el nombre del vector, automáticamente ya hace referencia a este primer elemento. Y eso solamente se da en el lenguaje C. En otros lenguajes de alto nivel, que no tengan tendencia en lenguaje C, que no tengan tendencia en lenguaje C, porque todos los que tengan tendencia en lenguaje C hacen esto. Quizá, por ejemplo, como un Visual Basic no lo va a manejar de esa forma. ¿Okay? Entonces, ahí tienen eso. ¿Okay? Bueno, ok. Y por último, entonces vimos que para simplificar el código podemos usar funciones y cargamos parámetros si es que queremos. También, si no quieren usar parámetros, pueden usar de forma global
el vector, entonces no le pasan parámetros aquí. Entonces se simplifica un poco el código. Y eso es lo que vimos entonces en la clase de hoy. Ahí tienen, no sé si esto ya les pasé una copia, por si ya me olvidé, no sé si es que les pasé, igual le vuelvo a pasar, si no les pasé, ok. Bueno, entonces, hasta acá la clase entonces, porque ya falta solamente unos segundos. Muchas gracias, ok. Y nos vemos la próxima clase entonces, ok. Muchas gracias. Estoy grabando, termina esto y subo en la plataforma. Nos vemos.